Nunca supe exactamente el momento en que dejé de pertenecerme. No hubo una fecha, ni un aviso, ni un primer grito que marcara el comienzo. Simplemente, un día desperté y ya no era yo. Las sombras no aparecieron de golpe. Se deslizaron. Se filtraron por las grietas de mi mente como un susurro que nadie más escuchaba, como un viento frío entrando por debajo de una puerta que yo creía cerrada. Al principio pensé que era cansancio, o tristeza, o ese... Con un solo clic, ayudas a que este mensaje llegue a quienes más lo necesitan. Haz clic en suscribirse y forma parte de esta misión. peso silencioso que uno siente a veces sin saber por qué. Pero no, aquello que entró en mí no era tristeza, era una presencia, o muchas, como si manos invisibles moldearan mis pensamientos, torcieran mis recuerdos, reescribieran mis impulsos. Cada día, una parte de mí desaparecía. Primero fueron mis horas, luego mis noches, después mi nombre. Comencé a vagar sin reconocer los caminos que antes caminaba con los ojos cerrados. La aldea, que había sido mi hogar, se convirtió en un laberinto de rostros que parecían alejarse cuando yo pasaba, como si mis pasos arrastraran un frío que ellos no querían tocar. Y yo tampoco quería tocar lo que estaba dentro de mí. Las voces hablaban. No eran palabras claras, eran murmullos, retazos, fragmentos de algo que quería hacerse escuchar. A veces parecían venir del mar, otras de las montañas, otras de mi propio pecho. Con los días, esas voces ganaron fuerza, se multiplicaron, se apoderaron de mis silencios, de mis gestos, de mis decisiones. Me hablaban cuando intentaba dormir, me gritaban cuando cerraba los ojos, me empujaban cuando intentaba pensar en otra cosa, y cuando ya no pude resistirlas más, me llevaron lejos, a los sepulcros. Ese lugar era un borde entre mundos, un umbral donde la vida no termina, pero tampoco continúa. Allí, entre piedras frías y cavernas vacías, las voces se sentían en casa. Yo no. Pero cuanto más intentaba alejarme, más me hundía. Era como caminar dentro de un sueño turbio donde cada paso pesa más que el anterior. El aire oprimía mis pulmones. La realidad se distorsionaba. Y a veces, cuando el viento soplaba entre las tumbas, tenía la sensación de que no traía arena, sino pensamientos ajenos. Los míos ya no estaban. No sé cuándo fue la primera vez que grité. Solo recuerdo el sonido. Un sonido que no parecía humano. Como si todas las voces dentro de mí hubieran encontrado, por fin, un hueco por donde escapar. Pero no escaparon. Se quedaron. Y se alimentaron de mí. Cuanto más gritaba, más fuertes se volvían. Cuanto más me lastimaba, más pedían. Cuanto más corría, más rápido me atrapaban. Mi cuerpo dejó de obedecerme. Mis manos golpeaban piedras, troncos, paredes. Mis piernas corrían sin dirección. Mi voz se convertía en un eco que resonaba entre cavernas vacías, como si buscara a alguien que pudiera reconocerla. Pero nadie respondía. El mundo me había olvidado. Y yo también me olvidé del mundo. La aldea me temía, y con razón. A veces bajaba desde los sepulcros, enfurecido, desesperado, sin sentido. Rompía cuerdas, cadenas, brazos que intentaban sujetarme, no porque quisiera atacar, sino porque algo dentro de mí empujaba hacia afuera como una bestia que odia toda frontera. Nunca entendí por qué no lograban detenerme. Mi fuerza no era mía, era de ellos, de lo que vivía dentro de mí, de esa multitud sin rostro que torcía mis huesos como hilos de un muñeco roto. Y cuando regresaba a los sepulcros, siempre regresaba sangrando, a veces por fuera, siempre por dentro. Allí aprendí lo que era la soledad verdadera. No la soledad de quien está físicamente solo, sino la de quien está rodeado de voces que no callan, que no sienten, que no aman, que no recuerdan quién eres. Esa soledad te desarma, te vacía, te roba incluso el deseo de existir. Había noches en que me sentaba frente a los huecos de piedra donde descansaban los muertos. Los miraba y los envidiaba. Ellos tenían silencio. Yo no. Ellos descansaban. Yo no. Ellos estaban libres. Yo no. El tiempo dejó de existir para mí. Los días se mezclaban.
Las noches eran un mismo abismo que se tragaba mi memoria. Perdí el rostro de mi esposa, la voz de mi hijo, el tacto de mis propias manos, y las voces. Las voces llenaron esos espacios vacíos con su propio ruido. Pero entonces algo extraño ocurrió. Una mañana en la que el cielo estaba tan gris que parecía cubierto de cenizas, el viento se detuvo. Completamente. Como si el mundo hubiera inhalado y se negara a exhalar. Yo lo sentí. No afuera. Dentro. Una presencia. No como las otras. No como el enjambre oscuro que habitaba en mí. Era algo diferente. Algo que las propias sombras internas reconocieron antes que yo. Porque por primera vez, ellas tuvieron miedo. Las voces se encogieron, callaron, se replegaron a los rincones más profundos de mi mente, como animales acorralados. Yo me quedé de pie, inmóvil, sin entender si ese silencio repentino era libertad, o una señal de que algo peor estaba por llegar. Entonces lo vi, a lo lejos, a la orilla del mar. Una figura caminando con un paso firme, como quien sabe exactamente dónde debe estar. El aire alrededor de él parecía moverse distinto, como si el mundo mismo abriera espacio a su paso. Yo no entendía quién era, o qué era, pero mi alma, esa parte de mí que creí extinguida, reaccionó. Algo dentro de mí quería correr hacia él. Otra parte quería huir, y otra quería caer de rodillas. Mis manos temblaron. Mi respiración se volvió profunda, irregular, casi infantil. Mis ojos se abrieron más de lo que nunca se habían abierto en años, porque sin conocerlo, lo reconocí. No por su rostro, no por su nombre, sino por lo que provocó en mí. Un eco, un llamado, una grieta en la muralla interna donde mis demonios se escondían. Las voces despertaron, gruñeron, susurraron entre sí con pánico. Y yo, con una verdad que no sabía explicar, entendí. Él venía por mí. Hasta ese instante, yo había creído que mi vida terminaría en los sepulcros, que mi historia estaba condenada a ser grito, ruptura y olvido. Pero mientras la figura se acercaba, mientras sus pasos resonaban como un tambor suave contra la arena mojada, mientras el viento, que había detenido el mundo, comenzaba a moverse otra vez, yo supe que ese día no era como los demás. Había una línea invisible trazada entre mi pasado y lo que estaba por venir. Y yo estaba parado justo encima de esa línea, temblando, esperando, sin saber si debía temer o agradecer, porque ese hombre cruzó el mar solo para llegar a mí. La figura siguió avanzando. No corría, no dudaba, no se detenía a observar el terreno como cualquier otro viajero hubiera hecho. Caminaba como si conociera cada piedra del camino, cada curva de la costa, cada grieta del mundo que rodeaba los sepulcros, y cada paso suyo hacía vibrar algo en mí. No era miedo, no exactamente. Era una mezcla inquietante de reconocimiento y amenaza, una sensación de que su presencia abría una puerta interna que yo había sellado hacía mucho tiempo. El aire cambió. Lo sentí en la piel, en los huesos, en la respiración. Era como si la naturaleza se ordenara alrededor de él, como si incluso el caos tuviera que hacerse a un lado para permitirle pasar. Y las voces dentro de mí, esas voces que nunca callaban, se retorcieron como si la luz las quemara. Aléjalo. No lo dejes entrar. Este cuerpo es nuestro. Él viene a destruirnos. Su pánico era mi revelación. Yo no sabía quién era ese hombre, pero mis sombras sí. Y su miedo fue suficiente para que yo entendiera que esa figura desconocida tenía un poder que ninguna cadena, ninguna piedra, ninguna persona de mi aldea había tenido jamás. Quise retroceder. Mis piernas no respondieron. Quise gritar. Mi voz se hundió en la garganta. Quise correr, pero era imposible huir de alguien cuya presencia no caminaba hacia mí, sino que ya estaba dentro de mí. A medida que se acercaba, pude ver más detalles. Sus pasos eran lentos, deliberados, pero llenos de una fuerza silenciosa. Sus ojos no se desviaban ni temblaban. Eran como un espejo que no reflejaba la luz externa, sino la verdad interna. Yo no recordaba la última vez que un ser humano me miró así. Tal vez nunca había ocurrido, y por eso dolió,
porque esa mirada atravesó todas mis capas, todas mis defensas, todos los pedazos rotos que yo había aprendido a esconder. Me sentí desnudo, pero no en el sentido físico, sino en ese desnudo emocional en el que ya no tienes dónde esconder tu dolor. Él llegó a pocos metros de mí. Mi respiración se quebró. Mis manos temblaron con una fuerza que ya no controlaba. Las sombras detrás de mis ojos se agitaron, furiosas. El viento dejó de moverse, y entonces él habló. «Te he visto». La frase cayó sobre mí como una roca lanzada al fondo de un pozo. No era una observación. Era una sentencia, una revelación. Las voces dentro de mí gritaron al unísono. No eran gritos humanos, eran rugidos, aullidos, sonidos rasgados de una multitud invisible que se aferraba desesperadamente a mi mente. «Cállalo, córtalo, huya, destrúyelo antes de que nos destruya». Pero yo no me moví, porque esas palabras, «te he visto», habían despertado algo que las voces nunca habían podido apagar. Un recuerdo. Una memoria frágil, rota, enterrada bajo capas de locura y dolor. Una vez. Alguien también me había visto. Mi esposa cuando me abrazó por primera vez. Mi hijo cuando pronunció la palabra papá. Mi madre cuando me tomó de la mano después de un día largo. Ese hombre hablaba desde un lugar que yo creí perdido para siempre. La figura dio un paso más. Las voces chillaron. Y entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. El mundo pareció dividirse, no físicamente, internamente. A mi alrededor, todo se volvió borroso. El mar dejó de ser mar, el viento dejó de ser viento, el suelo dejó de ser firme. Era como si la realidad se hubiera abierto, mostrando dos caminos opuestos. Uno hacia la oscuridad que me devoraba, y otro hacia una luz que todavía no sabía si podía soportar. Él era la frontera, y yo era la grieta. El hombre extendió una mano hacia mí. No me tocó, solo la dejó suspendida en el aire, como si ofreciera algo sin forzar nada. Mi cuerpo reaccionó sin permiso. Un impulso eléctrico recorrió mis brazos, mi pecho, mi espalda. Los músculos se tensaron, como si mis propias sombras quisieran arrancarme la piel para escapar. Y entonces hablé. O mejor dicho, algo habló a través de mí. «¿Qué quieres con nosotros?» La voz no era mía. Era grave, múltiple, desafinada, como si 100 gargantas hablaran desde mi una sola boca. Pero él no retrocedió, ni siquiera pestañeó. «Quiero lo que te pertenece», dijo. Esa frase fue como un rayo, porque dentro de mí hubo un estremecimiento profundo. Una parte perdida de mí mismo, enterrada durante años, reaccionó a esas palabras como un niño que oye su nombre después de una eternidad. Las voces se agitaron, gritaron, «¡No! ¡No es suyo! Nunca volverá a ser tuyo! Somos muchos. Somos legión». La palabra cayó de mis labios con violencia. Legión. El mar tembló. El viento se quebró. Mi cuerpo se dobló como si algo quisiera partirlo en dos, pero él mantuvo la mano extendida. Calma. Firme. Inquebrantable. «Salgan», dijo. Solo una palabra. Pero esa palabra desató una guerra dentro de mí. Mi mente ardió. Mi garganta se abrió en un grito que no parecía humano. Mi visión se fracturó en 1000 pedazos. Mis manos rasgaron la tierra. Mis piernas temblaron. Y entonces, un silencio brutal. No de paz, de ruptura. Un silencio que anunció o fin de una era dentro de mí. Un silencio que me dejó vacío. Vacío de voces, vacío de sombras, vacío de la multitud que me poseyó por años. Y por primera vez, ese vacío no me aterrorizó. Me sostuvo. Estaba libre. No completamente, no para siempre, pero libre por un instante que valía más que toda una vida. Caí de rodillas, respirando como quien vuelve a nacer en un cuerpo desconocido. Y el hombre dio el primer paso hacia mí, no para dominarme, no para someterme, para levantarme, para devolverme, para recordarme quién era. Y mientras me incorporaba, temblando, sin entender si podía sostenerme de pie, entendí que ese encuentro no era el final de mi historia. Era apenas el comienzo. Hasta que un hombre cruzó el mar, me quedé allí, de pie,
o intentando estarlo, mientras la brisa del mar golpeaba mi rostro como si quisiera recordarme que el mundo seguía existiendo, incluso después de mi tormenta interna. Mis piernas temblaban, mis manos también. Sentía mi propio cuerpo como si fuera nuevo, como si me lo hubieran devuelto después de años de haber vivido lejos de él. Él me observaba en silencio. Su presencia ya no oprimía a las voces. No había voces. No había sombras reptando detrás de mis pensamientos. No había gritos desgarrándome desde dentro. Había un silencio tan profundo, tan absoluto, que por un instante me asustó aún más que las voces mismas. Porque cuando uno vive años encadenado al caos, la calma es un territorio desconocido. No sabía cómo habitar ese silencio. No sabía si era libertad o antesala de un nuevo abismo. Respiré hondo. El aire entró con una claridad que me dolió. Era la primera bocanada verdaderamente mía después de tanto tiempo. Y entonces entendí algo. La libertad no llega suave. Llega como una ruptura. Él dio un paso hacia mí. No tenía prisa. No tenía miedo. Caminaba como quien se acerca a alguien que ya no es una amenaza, sino una herida abierta. Yo quise hablar. Quise preguntar qué había pasado, qué había sido arrancado, qué había quedado, qué sería de mí ahora. Pero mi voz salió débil, trémula, casi infantil. ¿Qué hago ahora? Él inclinó la cabeza, como quien comprende una pregunta que se hace desde el centro mismo del alma. Respira, dijo. Eso es todo por ahora. Respira. Obedecí. El aire entró como un río frío. Sentí cómo se expandía dentro de mi pecho, empujando un dolor antiguo que llevaba incrustado en los huesos. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, ni de gratitud. Era otra cosa, algo más difícil de nombrar. Quizá era alivio, quizá era nostalgia de mí mismo, quizá era el llanto del cuerpo al recordar que alguna vez fue vivo. Él esperó, no me apresuró, y entonces habló otra vez. El silencio que sientes es tuyo, te pertenece. Cerré los ojos al escuchar eso, porque era verdad. Ese silencio era mío. No era ausencia de voces, era presencia de mí. Me levanté lentamente. El mundo parecía cambiar a medida que mis sentidos regresaban. Las piedras tenían forma, el mar tenía sonido, el cielo tenía luz. Todo era más nítido, más honesto, más insoportablemente real. Desde la cima de las rocas podía ver la aldea, pequeña, distante, vulnerable, el lugar que había sido mi hogar, antes de convertirme en un extraño para todos. Un escalofrío recorrió mi espalda. No puedo volver allí, murmuré. No después de lo que fui, de lo que hice, de cómo me vieron. Él se acercó un poco más, lo suficiente para que su sombra tocara mis pies. No volverás como fuiste, dijo. Volverás como eres ahora. La frase me golpeó fuerte, porque no sabía quién era ahora. Soy nada, dije. Estoy vacío. Él negó con suavidad. Estás nuevo. Un vacío puede ser una herida o un comienzo. Mis manos temblaban cada vez más. No por miedo a él, sino por miedo al mundo que me esperaba. Yo conocía bien el rostro del terror. Sabía lo que era vivir poseído por fuerzas que no comprendía. Pero no sabía lo que era vivir libre. Y la libertad pesaba. Ven, dijo finalmente. El camino continúa. No me dio la mano. No intentó sostenerme. Pero su voz era suficiente para que mis piernas dieran el primer paso. Comenzamos a caminar. Lentos. Ambos en silencio. El viento ahora tenía sonido otra vez. Las hojas se movían. Las gaviotas gritaban a lo lejos. Todo parecía una música que yo había olvidado. Con cada paso, sentía que dejaba atrás una parte de mis fantasmas. Pero también dejaba atrás los lugares donde algún día había sido hombre. Los sepulcros quedaban detrás. La vida quedaba adelante. Y yo estaba justo en el medio. Ni muerto, ni vivo del todo. Un renacido. A mitad del camino mi cuerpo se debilitó. Me detuve. El corazón latía con fuerza. El sudor frío bajaba por mi espalda. No puedo, dije. No sé cómo ser esto. Él se volvió hacia mí.
Su rostro no mostraba impaciencia ni lástima. La libertad no te pedirá que seas perfecto, solo te pedirá que sigas. Sus palabras entraron como un ancla en mi pecho, lo estabilizaron. Yo seguí, porque no tenía otra opción, porque no quería volver atrás. Porque adelante, aunque doliera, había algo que aún no entendía, pero que me llamaba. El sol comenzaba a bajar. La luz se tornaba dorada, suave, casi sagrada, y en ese resplandor vi algo extraño. Mi sombra real, no la sombra distorsionada por las voces, no la sombra multiplicada por el miedo, no la sombra deformada por la locura. Era solo yo, mi altura, mi forma, mis líneas torcidas, sí, pero humanas. Me detuve, miré al suelo. Había olvidado mi sombra. Dije en voz baja. Él sonrió levemente. La sombra siempre vuelve cuando la luz aparece. Mis ojos se nublaron de nuevo. Las lágrimas caían sin que yo pudiera detenerlas. Estaba regresando a mí. No completamente. No de una vez. Pero paso a paso. Y mientras veía mi sombra alargarse en la arena, supe que ese hombre no había llegado por casualidad. No había pasado por allí por accidente. No había cruzado el mar solo para predicar ni para observar. Él había cruzado el mar para encontrarme, para devolverme a la vida que yo había perdido, para enfrentar las sombras que me habían devorado, para recordar ao meu corpo que ainda era humano, para dizer ao meu nome que ainda existía, y para mostrarme que, incluso cuando uno vive entre tumbas, la vida puede volver a llamar, y ese llamado ya estaba dentro de mí, pequeño, debilitado, pero vivo. Yo lo sentía. Esa chispa, ese latido, esa memoria oculta, estaba despertando, y con cada paso que daba, mudaba de forma. Del hombre perdido, al hombre que vuelve. Pero aún faltaba a parte más difícil. Volver a casa, volver a mi gente, volver a mí mismo. Esa travesía seria o verdadero abismo. Y todo comenzó el día en que un hombre cruzó el mar. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas cuando finalmente nos detuvimos. La luz naranja bañaba las rocas como si quisiera pintar de fuego cada grieta, cada borde, cada sombra. Era un contraste doloroso. Un cielo hermoso sobre una tierra que había sido mi prisión durante años. Yo seguía temblando. El silencio interior persistía, pero no era un silencio pacífico. Era un silencio expectante, tenso, como si algo dentro de mí estuviera observando cada movimiento del mundo, intentando entender esta nueva realidad. Él se quedó a mi lado, sin hablar. Su quietud era tan profunda que por momentos me pregunté si realmente era humano. No por su forma, no por su voz, sino por la manera en que su presencia interfería con mis sombras internas. Era como si su existencia reescribiera el aire a mi alrededor. Me senté en una roca. Mi cuerpo dolía. No un dolor específico, sino un cansancio total. Los músculos resentidos, la mente agotada, el espíritu, quebrado pero vibrando. Lo miré. Su rostro estaba tranquilo, sin señales de juicio o lástima. Eso me desconcertaba más que cualquier crítica. ¿Por qué viniste?, pregunté, sorprendido de tener voz. Él giró ligeramente el rostro hacia mí. Su mirada se clavó en mis ojos, y sentí que ese simple acto abría puertas internas que yo mantenía cerradas a la fuerza. Porque estabas perdido, dijo. Una respuesta simple, pero cargada de algo que no sabía sostener. Muchos están perdidos, murmuré. ¿Por qué yo? Hubo un breve silencio, no incómodo, sino intenso. ¿Por qué gritaste?, dijo. Incluso cuando dejaste de escuchar tu propio grito, yo sí lo escuché. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Esas palabras tocaron algo en mí que ya no recordaba tener, la sensación de haber sido escuchado, visto, reconocido. A pesar del caos, a pesar del miedo, a pesar de la oscuridad que me habitaba. Nadie escuchó mis gritos, dije. No gritabas para ellos, respondió. Gritabas para no desaparecer. Mi respiración se quebró. Era verdad. Mis gritos nunca fueron un pedido de ayuda. Fueron un recordatorio para mí mismo de que todavía existía dentro del vacío. Pero desaparecí igual, dije entre dientes. Él negó con suavidad. No, fuiste arrebatado.
Y ahora estás de vuelta. La palabra arrebatado se quedó dentro de mi pecho como una piedra. No era exactamente posesión lo que me había ocurrido. Era una conquista, una invasión, una toma de terreno sin mi consentimiento. Y yo había vivido años bajo ese dominio. Sentí rabia. Rabia verdadera. Una chispa ardiente que subió desde mi estómago hasta mi garganta. No contra él. Contra lo que vivió dentro de mí. Contra lo que me arrancó de mi familia. Contra lo que me robó la vida. Él vio esa chispa y no la detuvo. No la apagó. Solo dijo, la rabia también puede ser un puente, si no te quedas a vivir en ella. Cerré los ojos. Quise decir tantas cosas, que me sentía roto, que no sabía cómo volver a caminar como un hombre, que tenía miedo del silencio, que temía que las voces regresaran, que no confiaba en mí mismo. Pero solo dije, tengo miedo. Mi voz salió pequeña, humilde, vulnerable. Él se sentó en una roca frente a mí, no como un maestro, no como un juez, como un hombre. El miedo no es tu enemigo, dijo. Te acompaña para recordarte que estás vivo. Tragué saliva. El viento sopló fuerte, levantando polvo alrededor. Por un instante pensé que ese polvo formaría sombras conocidas, pero no ocurrió. El viento. Solo era viento. ¿Y si vuelven? Pregunté. Él sostuvo mi mirada. Pueden intentarlo, pero no volverán a encontrarte vacío. Esa frase se hundió en mis huesos. Yo siempre había sentido que las voces vivían dentro de un hueco que yo no podía llenar. Ese hueco había sido mi condena, mi grieta, mi herida. Pero ahora, ese espacio estaba ocupado. No por voces, no por sombras, por mí. Yo respiré, y el aire no tembló. Mi pecho se expandió sin dolor. Un poco sí, pero ya no como antes. Era un dolor distinto, un dolor de renacimiento. Él se levantó. Ven, dijo. Aún no hemos terminado. Yo también me incorporé, aunque mis piernas flaquearon. Caminamos hacia el borde de la colina. Desde allí, el mar se estiraba como una herida infinita que tocaba el horizonte. Hace tiempo dejaste de ver el mar, dijo él sin mirarme. Pero el mar nunca dejó de mirarte. No entendí la frase. No totalmente, pero me estremeció. El mar había sido mi frontera, el límite entre el mundo de los vivos y mi prisión entre sepulcros. Y ahora se convertía en un testigo. ¿Por qué siento que estoy soñando?, pregunté. Por primera vez, él sonrió con una suavidad que parecía imposible. Porque estás despertando. Esa frase me partió. Yo no estaba saliendo de un sueño. Estaba saliendo de un abismo. Un abismo tan profundo que había olvidado la luz. El cielo se oscurecía lentamente. Las estrellas comenzaban a brotar una a una. Y yo estaba allí, de pie, respirando, mirando el mar, sin voces, sin cadenas, sin sombras al acecho, no completamente entero, pero tampoco completamente roto. Y mientras el mundo cambiaba de luz, sentí algo que no sentía hacía años. Esperanza. Pequeña, frágil, incierta, pero viva. ¿Puedo volver?, pregunté en voz baja, casi temiendo la respuesta. Él inclinó la cabeza, como si la pregunta fuera más profunda de lo que las palabras revelaban. No solo puedes, dijo, debes volver. Mis dedos se cerraron lentamente. Mi pecho vibró. Volver era enfrentar todo lo que perdí. Mi familia, mi nombre, mi historia. Era enfrentar al Omedo más humano de todos. Ser visto otra vez. Él comenzó a caminar de regreso por la senda. Yo o seguí. Mis pasos eran torpes, pero obedientes. E enquanto descíamos hacia la aldea, eu senti algo que me arrepiou. Eu estava vivo. Vivo de verdade. Vivo como alguém que esteve morto por dentro e regressou. E mientras caminávamos, uma verdade se formou em mim. Minha história não termina no abismo. Mi abismo fue apenas o comienzo. La noche cayó lentamente sobre nosotros. No como una amenaza, no como un velo que oculta, sino como una respiración profunda que envuelve el mundo después de un día demasiado largo. La oscuridad siempre había sido mi enemiga. En ella, las voces crecían. En ella, mis sombras internas tomaban forma.
En ella, mi mente se abría como una herida sin fin. Pero esa noche fue distinta. El cielo se llenó de estrellas como si alguien hubiera perforado el firmamento miles de veces para dejar salir pequeños fragmentos de luz. El viento descendía suave, casi tímido, como un animal que se acerca con cautela después de años de haber sido espantado. Yo caminaba despacio. Cada paso era un recordatorio de que mi cuerpo estaba aprendiendo de nuevo. Mis pies tocaban la tierra con una sensibilidad que me estremecía. Era como sentir el mundo por primera vez. Él seguía delante de mí. No hablaba. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio que guiaba. Un silencio que decía más que la palabra más elocuente. A veces volteaba a mirarlo, como quien necesita confirmar que la luz sigue allí, y siempre lo encontraba igual. Firme, tranquilo, seguro, como si llevara dentro de sí una certeza que el mundo entero había olvidado. Yo no tenía certezas. Apenas tenía un cuerpo cansado y una mente recién liberada que aún temblaba por dentro, pero seguía caminando. Porque si había algo que Eu había perdido, algo que las sombras me habían arrancado sin piedad, era la capacidad de avanzar sin miedo. Y ahora, yo avanzaba. Llegamos a la ladera. Desde allí se veía la aldea a lo lejos, pequeña, dormida, como un recuerdo que no había terminado de borrarse. Mis piernas se detuvieron automáticamente. Un bloqueo. Un muro invisible. Un miedo tan antiguo que mi cuerpo lo reconoció antes que mi mente. No puedo, murmuré. Él se detuvo también. No me giró de inmediato. Dejó que mis palabras se asentaran en el aire. ¿Por qué?, preguntó finalmente. Mi garganta ardió. Las imágenes regresaron, los rostros horrorizados, los gritos, las cadenas que no pudieron detenerme, las miradas de rechazo, las lágrimas de mi esposa, la confusión en los ojos de mi hijo. Recordé mis manos golpeando piedras hasta sangrar. Recordé correr desnudo por las colinas como un animal sin alma. Recordé noches enteras gritando al vacío. ¿Cómo podía volver? ¿Por qué me recuerdan así?, dije. Porque cuando me vean, no verán a un hombre, verán lo que fui. Él se acercó. Su sombra se mezcló con la mía bajo la luz tenue de la luna. ¿Y tú?, dijo en voz baja. ¿Qué verás cuando los veas? Tragué saliva. Mi respuesta se formó lentamente, dolorosamente. Veré lo que perdí. Él asintió. Entonces ya sabes por qué debes volver. Me dolió escucharlo. Porque había verdad en sus palabras. Y la verdad, cuando toca una herida abierta, quema. Tengo miedo de que no me acepten, dije. Tengo miedo de no reconocerlos. Tengo miedo de que ellos no me reconozcan. El miedo solo prueba que te importa, respondió él. Y lo que importa, vale la pena enfrentarlo. El viento sopló en ese instante, levantando un remolino de polvo que formó un círculo alrededor de nosotros. Los granos brillaban bajo la luna como espejos diminutos. Por un momento, sentí que el mundo me observaba, no como un enemigo, no como un juez, sino como un testigo silencioso de mi renacimiento. ¿Y si caigo otra vez?, pregunté, casi en un susurro. Él se acercó un paso más. Me miró con una paciencia que no entendía, con una profundidad que me atravesó. Entonces te levantarás, dijo. Pero esta vez, sabrás quién eres. Mis piernas temblaram. Não de fraqueza, mas de compreensão. Eu não era mais o homem vazio que as sombras habitavam. Eu não era mais um corpo possuído, um grito sem dono, uma alma perdida. Eu estava voltando, no para ser o mesmo de antes. Isso já não era possível. Eu voltava para ser novo. Ele começou a descer a encosta, e eu o segui. O caminho era longo, irregular, quase simbólico. Cada pedra parecia uma lembrança, cada passo, uma decisão. Cada respiração, uma disputa entre o velho e o novo eu. A aldeia se aproximava, os sons da noite se intensificavam, e o meu coração era um tambor descompassado, tentando acompanhar o ritmo de uma vida que eu ainda não sabia se merecia. Quando chegamos ao pé da colina, ele parou e se virou para mim. A lua iluminava seu rosto.
Seus olhos brilhavam como se carregassem segredo que eu ainda não estava pronto para ouvir. Hasta aquí llega el abismo, dijo. Mi pecho se apretó. ¿Y qué hay después? Pregunté. Él levantó el rostro hacia la aldea. Sus ojos se suavizaron, como si ya viera o que yo aún temía imaginar. Después, comienza el regreso. Mis piernas se aflojaron ligeramente. Mi respiración se volvió pesada. Él entonces dio un paso atrás, dejándome a mí al frente del camino. Anda, dijo. El hombre que vivía entre los muertos quedó atrás. E eu entendi que estava sozinho. Não abandonado, não rejeitado. Sozinho porque esse passo só eu poderia dar. El viento sopló más fuerte, como empujándome hacia adelante. Mis dedos se cerraron en puños. Tragué aire. Sentí mi pecho expandirse. Y di un paso pequeño, tembloroso, inseguro, pero un paso hacia la vida. El abismo había terminado. Lo que venía ahora era enfrentar todo el peso de haber sobrevivido. E com isso, a história do primeiro vídeo se fecha como tem que ser, no abismo. Pero a história verdadeira apenas começava.